Hola a todos, seguidores de las cautivadoras historias de Reddit escrito, bienvenidos de nuevo al canal. Prepárense para este relato y no olviden suscribirse, compartir y activar la campanita. Sin más preámbulos, comencemos. Mi mamá ha estado tratando de deshacerse de mi esposo y actúa como si ella fuera la víctima. Publiqué esto originalmente en otro lugar, pero lo eliminé junto con mi cuenta porque sentí mucha ansiedad al compartirlo. Ahora la ansiedad se ha ido y solo estoy molesta. Voy a compartir mi publicación original y lo que sucedió después. Perdón por mi gramática, no soy la más brillante cuando estoy estresada. Yo, 22F, he estado casada con mi esposo, 37M, durante 4 años. Sí, me casé con un hombre de 30 y tantos cuando tenía 18, y no fui manipulada. Al principio fue más una relación de desconocidos con beneficios. No sabíamos realmente nuestras edades. Sabíamos que había una diferencia de edad entre nosotros, pero no cuán grande era. Cuando descubrimos la diferencia real, yo ya estaba embarazada, así que ambos decidimos decir, va, ya llegamos hasta aquí. ¿Por qué no seguir hasta el final? Él es grande, dulce, adorable. Es increíble con nuestra hija y me cuida muy bien. No podría haber pedido un mejor esposo. Mi mamá odia a mi esposo, pero no por las razones que podrías pensar. Fueron a la misma escuela secundaria, este pueblo es diminuto, todo el mundo conoce a todo el mundo, y, al parecer, la forma en que ella actuaba en aquel entonces es la misma en que actúa ahora. Era una niña mimada que lloraba cuando no conseguía lo que quería. De hecho, tengo el recuerdo de verla hacer un berrinche como una niña en un centro comercial porque mi abuelo no quiso comprarle el bolso que quería. Siempre competía conmigo y mis hermanos por la atención de nuestros abuelos. Mi madre era una adolescente cuando me tuvo, pero eso no le impidió controlarnos a mis hermanos y a mí. Fuimos sus marionetas durante toda nuestra infancia. Además, era, y sigue siendo, una gran manipuladora. Esa es la razón por la que mi madre odia a mi esposo, sigue tratando de controlarme, y mi esposo se interpone en su camino. Me tomó ver cómo mi suegra interactuaba con mi esposo y sus hermanos para darme cuenta de, así es como una madre debería tratar a sus hijos. Mi mamá sigue intentando separarme de él. Ha intentado de todo para hacer que lo deje, desde mentir sobre él hasta exagerar cualquier cosa que haga por mí. Las mentiras que mi mamá ha dicho sobre mi esposo van desde ser muy graciosas hasta ser simplemente indignantes. Una vez, mi mamá me dijo que alguien le envió capturas de pantalla de una supuesta conversación de mi esposo con su amante. ¿Por qué una persona anónima enviaría capturas de pantalla de esa conversación a mi mamá, su suegra, en lugar de enviármelas a mí, su esposa? También me dijo que escuchó a mi esposo decir que no nos amaba a mi hija y a mí, que solo me usaba para tener sexo, lo cual apenas tenemos. Incluso colocó unas pequeñas bragas de encaje debajo del sofá de la sala. Cuando las encontré, no culpé de inmediato a mi esposo. Mi mamá quería que lo culpara, pero no lo hice. Mi mamá cree que mi esposo es agresivo / controlador conmigo. Mi esposo mide 2 metros y pesa 136 kilos de puro músculo, pero en realidad es un golden retriever en el cuerpo de un humano. Es un niño grande. Siempre está feliz, lleno de energía y es un amor. Le encanta levantarme a mí y a nuestra hija y arrojarnos sobre el colchón. Nos parece divertido. En ocasiones especiales, si estoy acostada, se me sube encima y deja caer todo su peso sobre mí. Mi mamá piensa que un esposo no debería hacer esas cosas, que debería tratar a su familia como si fuera una flor delicada envuelta en una almohada. Incluso me dijo que me tenía cautiva porque a veces bloquea la puerta con su cuerpo. A mí me encanta que mi esposo haga eso, porque si deja de comportarse de manera inmadura, significa que está estresado o deprimido. Así que, cuando nos lanza contra el colchón, sé que está bien, y eso me tranquiliza. Otra cosa, la comida. Según mi mamá, mi esposo controla lo que como. Soy intolerante a la mayoría de los productos de origen animal. Mi esposo se dio cuenta de que siempre me enfermo cuando como queso o pollo, así que dejó de traerlos mucho a la casa. Mi mamá cree que eso es controlarme porque, si realmente te amara, te dejaría comer lo que quisieras. Te va a matar de hambre. Ignora por completo el hecho de que mi piel ha mejorado y que ya no sueno como un elefante bebé cuando me sueno la nariz por las mañanas. Pero no, según ella, mi esposo me está matando de hambre y, por supuesto, no se preocupa en absoluto por mi salud. Luego está la siembra de miedo. Mi esposo tiene un historial de violencia y mi mamá sigue usando su pasado para intentar asustarme. Como mencioné antes, mis padres y mi esposo fueron juntos a la secundaria. Mi mamá me ha contado todas las veces que vio a mi esposo ser arrestado o llevado a la oficina del director por golpear a un compañero. Mi esposo estaba en la misma pandilla que mi papá, así que, según ella, era un delincuente violento. Mi mamá solo me dijo esto porque estaba preocupada por mi seguridad. Yo ya sabía sobre el comportamiento pasado de mi esposo porque él mismo me lo contó, y mi papá también me habló de todas las veces que se metieron en problemas juntos. Sin embargo, la forma en que mi mamá lo describe es como si quisiera convencerme de que él eso fue un hombre violento,
como si en cualquier momento fuera a perder el control y matarnos a mi hija y a mí mientras dormimos. Me dijo que no tuviera más hijos con él porque eso me ataría a él para siempre y no podría irme si la situación se volvía demasiado violenta. Mi esposo nunca me ha puesto una mano encima ni a mí ni a nuestra hija, no nos grita ni nada por el estilo. En sus 20s, buscó ayuda para esos problemas, dejó las calles y ha sido una persona alegre desde entonces. Ahora, probablemente te preguntas por qué mi mamá sigue en mi vida si actúa así. Su presencia en mi vida es algo reciente, ya que perdí a mi papá hace casi 7 meses, justo después de enterarme de que estaba embarazada. Él era mi papá y el mejor amigo de mi hija. Sé lo loca que es mi mamá, pero sentí que necesitaba a un padre, así que empecé a dejarla entrar de nuevo, pero solo un poco a la vez. Claramente, ahora veo que fue un error. Desde que supo de mi embarazo, mi mamá ha intentado controlarlo y se pone furiosa cada vez que mi esposo la detiene con sus tonterías. Luego cambia de táctica, diciéndome lo que una madre debería hacer y lo que una madre no debería hacer. Me suelta cosas como, en mis tiempos, cuando estaba embarazada de ti y de tus hermanos, hice esto, esto y esto, o fumé y bebí mientras estaba embarazada de tus hermanos y todos salieron bien. No, no fue así. También sigue diciéndome que no seré una verdadera madre si tengo una cesárea. Lo cual, con toda probabilidad, es lo que va a pasar. Ahora, sobre lo que pasó la semana pasada. Mi pierna simplemente falló y caí rodando por las escaleras. El peor dolor de mi vida, y eso que di a luz a mi hija con su enorme cabeza. Edición, al parecer, la gente se confundió con esa frase. Lo que quise decir es que dar a luz a mi hija de 4 años fue muy doloroso, pero caerme por las escaleras y romperme la pierna fue aún peor. Mi mamá estaba en pánico mientras mi esposo intentaba encontrar la mejor manera de levantarme sin hacerme más daño. Afortunadamente, mi hija estaba en casa de mi suegra. Así que ahí estaba yo, en el sofá, sufriendo, preocupada por si podría perder a mis hijos. Mi esposo fue a la habitación a recoger sus cosas para llevarme al hospital, dejándome sola con mi mamá. Ahí fue cuando se volvió malvada. Siempre fue controladora cuando yo era niña, pero esto es lo peor que me ha hecho. Me dijo que me levantara, que solo tenía que caminar para aliviar el dolor. Que soy madre y que tengo que aprender a aguantar. Le dije que no podía moverme, que me dolían el brazo y la pierna. Y entonces esa mujer tuvo el descaro de agarrarme del brazo lastimado e intentar hacerme levantar. Yo estaba en el suelo, sin poder sostenerme, y empezó a arrastrarme prácticamente. Nunca antes había visto a mi esposo enojado, pero la apartó de un empujón y le puso una cara aterradora. Me levantó y me llevó al auto, mientras mi mamá seguía discutiendo con él. Llegué al hospital con un dolor insoportable, aterrada. Mi esposo eventualmente tuvo que volver a casa. Cuando llegó, mi mamá seguía ahí e intentó pelear con él. Según me contó, las cosas se pusieron físicas porque mi mamá empezó a decirle con lujo de detalle cómo supuestamente nos maltrata a mi hija y a mí. Que aunque no tenía pruebas, iba a encontrarlas. Mi esposo casi la golpea, pero logró contenerse. Solo le dejó un moretón en el brazo de cuando la agarró. Sinceramente, yo le habría dado una bofetada a esa mujer. Ahora estoy de vuelta en casa y todo es un caos. Mi mamá usó la discusión con mi esposo a su favor, diciendo que él la agredió y que mi accidente, en realidad no fue un accidente. Esta es la peor experiencia que he tenido, sobre todo porque ahora tengo que lidiar con gente que cree en su versión de los hechos. Me cuestionan, dicen que no quiero a mi mamá, porque, ¿cómo puedo estar de su lado? Me caí por las escaleras. Incluso pude haber perdido a mis hijos y mi mamá está haciendo esta basura. Mucha gente le cree y unos pocos no. Intento hablar con los demás y contarles la verdad de lo que pasó, pero nadie me escucha. Ahora mi esposo está siendo acosado. Lo llaman golpeador de mujeres, basura. Alguien rayó su auto y le ponchó las llantas. Está triste. Trata de actuar feliz como siempre, pero sé cuando está fingiendo una sonrisa. Y mi hija está muy confundida. No entiende qué está pasando. No sé cómo explicarle por qué el auto de papá está destrozado o porque ya no puede ver a su abuela. No hemos salido de casa, no contestamos llamadas ni abrimos la puerta porque la gente no nos deja en paz. Todo esto lo podría haber evitado si nunca hubiera dejado entrar de nuevo a esa mujer. Esto es culpa mía. Ahora, ¿qué he pasado en la última semana? 1. Le explicamos a mi hija, de una manera apropiada para su edad, lo que hizo la abuela y por qué no puede verla. Le dijimos que la abuela mintió sobre papá y que hizo que mamá y papá estuvieran tristes. Mi hija realmente no lo entiende del todo, pero está bien con no ver a su abuela. 2. La policía apareció. Estaban haciendo un chequeo de bienestar porque, aparentemente, nadie había sabido de mí en un tiempo. Luego, uno de ellos tuvo la brillante idea de preguntarme por qué no había llamado a mi madre recientemente, ya que estaba preocupada por mí. No la he llamado porque, ya sabes, anda diciendo a todo el mundo y a su maldita madre que mi esposo me empujó por las malditas escaleras. Luego, unos días después, volvieron a aparecer, pero esta vez con la acusación de que mi esposo nos está maltratando. Para ser honesta, exploté. Solo salieron de mí lágrimas de rabia y maldiciones.
Estaba tan cansada, solo quería que me dejaran en paz con mi familia. 3. Decidí hacer una publicación en internet diciéndole a la gente, familia, amigos, los malditos seguidores de mi mamá, que ya estaba harta de que acosaran a mi familia, atacaran a mi esposo y creyeran en las estúpidas mentiras de mi madre. Entiendo que estén preocupados por mí, y eso lo acepto, pero no aprecio que le crean a mi madre y se nieguen siquiera a escucharme. Solo quería que se detuvieran. Pero no lo hicieron, de hecho, empeoró. Sin embargo, una hora después de hacer esa publicación, mi abuelo vino a hablar conmigo. Me dijo que sabe que su hija está loca y que hará todo lo que esté en su poder para arreglar esto. No sé exactamente qué hizo mi abuelo, pero la turba se ha detenido. No tienen idea del alivio que siento. Todavía intentan contactarme para hablar y tener una reunión conmigo, pero al menos ahora puedo encender mi teléfono sin que explote con mensajes. Ahora, la razón por la que estoy haciendo una actualización, la maldita bruja del este finalmente hizo su aparición. He estado atrapada en esta casa desde que me rompí la pierna. Ya estaba cansada de estar aquí, así que le pedí a mi cuñado y a mi cuñada, que han estado cuidando de mí cuando mi esposo se va a trabajar, que me sacaran a pasear. Al principio dudaron, pero finalmente nos subieron a mi hija y a mi alabán, y fuimos a sorprender a mi esposo en el trabajo con comida. El incidente con el auto de mi esposo nos hizo darnos cuenta de que nuestra casa no era segura, así que invertimos en seguridad. Mientras estaba comiendo tacos con mi familia, recibí una notificación del sistema de seguridad y, ¿adivinen qué? Era mi mamá. He estado ignorando sus llamadas y mensajes de texto, y aparentemente eso es un nuevo pecado mortal. Mi mamá empezó a golpear la puerta con mi hermana menor gritando que sabe que estoy dentro y que ese monstruo, mi esposo, está tratando de alejarme a mí y a su nieta de ella. Estuvimos viendo cómo mi mamá hacía un berrinche en la puerta por un buen minuto porque era gracioso. Pero cuando mi hermana estaba a punto de lanzar una piedra por la ventana para entrar a la casa, decidimos intervenir. Les dijimos que se largaran de nuestra propiedad, que no quiero ver a mi hermana y, especialmente, no quiero ver a mi mamá, y que eso lo decía yo, no mi esposo. Mi mamá gritó, lo siento, bebé. Por favor, abre la puerta. Le dije que no después de todo lo que había hecho. Ella le mintió a todo el mundo diciendo que mi esposo me empujó por las escaleras y que la había agredido sin motivo. Mi madre gritó que sí la agredió y que incluso tuvo la audacia de intentar golpearla. Le respondí, eso es culpa tuya. No culpes a mi esposo. Lo que dijiste fue asqueroso y, si yo fuera él, te habría metido una bofetada. Mi madre me dijo que no podía hablarle así, que ella es mi madre y que su ADN corre por mis venas. Yo le respondí que el ADN de mi papá también corre por mis venas, y que esa parte de su ADN en mí quiere partirte la cara con un calcetín lleno de monedas. Eso hizo que mi mamá entrara en un frenesí, así que llamamos a la policía y les dijimos que había 2 personas en nuestra casa, que ya les habíamos dicho que se fueran y se negaban a hacerlo. Cuando la policía llegó, se llevaron a mi hermana y a mi mamá para hablar con ellas un rato, y luego uno de los oficiales se acercó a la casa para intentar hablar con nosotros. Les respondimos a través de la cámara de seguridad y les explicamos que no conocíamos a esas personas, ya sabes, como unos mentirosos. No importa cuánto digan que son mi madre y mi hermana, para nosotros son extrañas. Finalmente, se fueron, pero nos quedamos un rato más antes de volver a casa, por si mi familia estaba escondida en algún rincón esperando atraparnos por sorpresa. Mi mamá intentó volver a despotricar en redes sociales diciendo que mi esposo me tenía cautiva y toda esa basura, pero por suerte mi abuelo la cayó de inmediato. Actualización de ayer. El párrafo anterior ocurrió hace unos días e intenté publicarlo, pero mi cuenta no era lo suficientemente antigua. Sin embargo, ayer mi mamá volvió a aparecer en la casa. Yo estaba dormida cuando pasó, pero mi esposo, mis cuñados, mi cuñada y la cámara de seguridad me lo explicaron. Mis suegros estaban en el porche cuando mi mamá llegó. Solo quería verme para asegurarse de que estaba viva. Mis cuñados y mi cuñada no la dejaron entrar a la casa y la amenazaron con llamar a la policía. Mi mamá los acusó de ayudar a mi esposo a abusar de mi hija y de mí. Mi esposo salió y empezó a discutir con mi mamá también. Ella lo llamó lo de siempre, violador, abusador, nazi, esa era nueva. Mientras todos estaban distraídos, uno de mis cuñados entró a la casa, salió por la puerta trasera, rodeó la casa, agarró la manguera del jardín, la arrastró hasta el frente y procedió a rociar a mi mamá con agua. Mi mamá intentó escapar, pero se resbalaba en el césped una y otra vez. Luego, mi cuñado le pasó la manguera a mi esposo y él siguió rociándola. Mi esposo persiguió a mi mamá con la manguera hasta su auto. Y no dejó de rociarla. Estoy bastante segura de que le entró agua al coche. Tenía la sonrisa más grande durante y después de la ducha. Apuesto a que se sintió increíble. Edición 1, gracias por las palabras amables y los premios, no sé qué hacen. Ya estamos en el proceso de la orden de restricción, así que no se preocupen por eso. Le mostré algunos de sus comentarios a mi esposo y ver que tanta gente se preocupa por nuestra seguridad le sacó una sonrisa. Si no les respondí, no significa que no los haya leído. Aprecio sus comentarios. Edición 2, a los nuevos que están llegando a este post, solo quiero decirles gracias una vez más.
Actualización 1. Mi madre vandalizó la tumba de mi padre para llamar mi atención. ¿Quieres una actualización sobre mi madre? Aquí la tienes. Estoy completamente disgustada. Después de todo lo que ha hecho mi madre, esto es lo que más me duele. Mis padres tenían 15 años cuando me tuvieron. Se casaron y su matrimonio duró 5 años porque mi padre le fue infiel. Mi madre hizo todo lo posible para que yo lo odiara. Me dijo que mi papá era un pandillero, que vendía drogas, ayudaba a su tío a manejar su burdel de vez en cuando y estaba constantemente en tiroteos. Todo esto era cierto, ya que mi papá tuvo una vida más desafortunada que mi madre y las calles eran su mundo. Aún así, nunca dejé de amarlo. ¿Cómo puedes amar a tu padre cuando me engañó y arruinó nuestra familia? Fue algo que escuché constantemente en mi infancia. Sé que engañar está mal, pero sinceramente siento que mi padre lo hizo como una forma de escapar de mi madre. Siempre quise a mi papá y, aunque nunca pagó la manutención, aunque era un pandillero, él era mi padre favorito porque desde muy pequeña supe que mi madre estaba completamente loca. Ella era una niña mimada entonces y sigue siéndolo ahora. Mi esposo dice que mi madre tiene la personalidad de alguien que acusaría falsamente de violación solo porque no consigue lo que quiere, y tiene razón. Odio a mi madre. Arruinó mi infancia, arruinó mi boda, pero nunca pudo arruinar la relación que tenía con mi papá. Recuerdo que cuando tenía 6 años, mi padre fue a prisión por primera vez y mi madre organizó una celebración. Luego, cuando salió de prisión cuando yo tenía 11 años, organizó un funeral, como si él hubiera muerto. Y la historia se repetía. Mi padre fue a prisión cuando yo tenía 13 años, mi madre hizo otra fiesta y luego otro funeral, cuando salió cuando yo tenía 15. Cuando tenía 17 años, mi padre volvió a prisión y salió unos meses después, y nuevamente mi madre organizó una fiesta y otro funeral. Me casé cuando tenía 18 años e invité a mi padre. Quería que me acompañara por el pasillo y mi madre se enfureció. Esa es una larga historia para otro momento, y fue entonces cuando le dije a mi padre que dejara esa vida. Estaba embarazada, él iba a ser abuelo y lo necesitaba. Me prometió que lo dejaría y cumplió su promesa. Mi padre era todo para mí. Era el mejor amigo de mi hija y tomaba cerveza con mi esposo todos los lunes. Hace 7 meses, cuando supe que estaba embarazada de nuevo, alguien entró en la casa de mi padre y lo mató mientras dormía. Le dispararon a quemarropa en la cara sin remordimiento. Fui yo quien lo encontró. Había perdido la cita que tenía planeada con mi hija y no contestaba su teléfono, así que fui a buscarlo. Nunca olvidaré la imagen de mi padre tendido en su cama, su cerebro y sangre salpicados en la pared. En su funeral, mi madre estaba en la parte de atrás, vestida de negro, llorando como si le importara. Y cuando estuvimos solas, me miró a los ojos y me dijo que estaba feliz de que, palabra racista para personas negras, palabra racista para personas mexicanas, era medio negro y medio mexicano, finalmente estuviera en el infierno. Digamos que no salí de esa iglesia sin algunos de sus cabellos en mi mano, y después de todo eso. Y después de toda esa mierda, mi estúpido culo permitió que mi madre psicópata, esa maldita zorra, volviera a mi vida, porque mi estúpido y hormonal culo quería un padre. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo y darle una patada en el pecho a mi estúpido culo. Y para las personas que no leyeron mi publicación, quieren saber cómo salió todo, aquí tienen. ¿Leíste esa mierda? ¿Leíste cuánto fue un error de mierda? Sí, lo sé y no sé cómo explicar por qué la dejé volver cuando tengo a mis suegros. Ahora, mi madre no se presentó ayer. Me sorprendió que no lo hiciera, pero debería haber sabido que estaba tramando algo. Todos los sábados visitamos la tumba de mi padre para hablar con él. Le llevamos flores y, como sé que mi padre quemó muchos puentes, soy una de las pocas miembros de la familia que todavía hace eso por él. Me perdí algunas semanas debido a lo que sucedió en mi última publicación, así que estaba lista para explotar por cómo su ex es una lunática. Mi hija estaba emocionada de hablar con el abuelo porque no había hablado con él en algunas semanas. Estaba en mi silla de ruedas, empujada por mi esposo, mientras mi hija estaba en mi regazo. Estábamos emocionados, pero mi madre no pudo soportar el hecho de que la estaba ignorando a propósito, así que escribió, lo siento, Addison, en su maldita lápida. También destrozó sus fotos y cosas que había dejado para él, como velas y algunos de sus coches de su colección. ¿Cómo sé que mi madre lo hizo? Porque tomé una foto de eso y le pregunté por qué lo hizo, y su respuesta fue, esa fue la única manera que conocía para que me respondieras. ¿Despreciando la tumba de mi padre? He dejado de llorar, ahora las lágrimas se han ido. Ahora estoy lista para darle una patada en la curva. Me siento como si hubiera encontrado el cuerpo de mi padre de nuevo. Así que estamos esperando a la policía porque al parecer, según Google, eso es ilegal. Actualización, mi madre ha sido arrestada. Según mi padrastro, sí, ella está casada. Es su tercer matrimonio y esa estúpida zorra cree que tiene derecho a decirme cómo vivir mi vida. Ella golpeó a un policía y le dio un puñetazo en la cara a otro. Los actualizaré a todos mañana. Ahora voy a dormir un rato. Juro por Dios, si no estuviera embarazada en este momento, estaría muy borracha. Actualización 2.
Mi madre hizo graffiti en la tumba de mi padre para llamar mi atención. Actualización. Finalmente obtuvimos la orden de restricción, pero a costa de la salud mental de mi esposo y la mía. Dije que les daría una actualización, así que aquí estoy para entregarla. Pero lamento que me haya tomado tanto tiempo hacerla. He estado cansada últimamente. Lo retiro. Mi madre está lo suficientemente loca como para matar. Advertencia, violencia y esta es larga. Este es mi último post y si revisan eso, pueden encontrar mi primer post. Algunos detalles están corregidos en mis dos publicaciones anteriores. Mis padres no tenían 15 años cuando me tuvieron, tenían 14. Estaban casi a punto de cumplir 15, pero se casaron cuando tenían 15. Y me doy cuenta de que he estado llamando marihuana, dope. Es marihuana. Crecí en una casa donde todas las drogas se llamaban dope. Soy bastante estúpida. Culpo a los niños que estoy cuidando. También, sí, atraparon al tipo que mató a mi papá y sorprendentemente no tiene nada que ver con mi mamá. Entonces, ¿qué pasó? Después de que publiqué mi post, esperamos a la policía y cuando llegaron actuaron como si no pudieran hacer nada. Tengo que señalar que destruir una tumba es ilegal. El graffiti es ilegal. Por eso, la primera vez que mi hermana y mi mamá llegaron a mi casa, les dije a los policías que no eran familiares míos. Porque sabía que si decía que lo eran, los policías lo tratarían como un asunto familiar, como lo han hecho cada vez que mi familia llega a mi casa. Si alguien no está muriendo, a la policía no le importa una mierda aquí. Finalmente, al fin logramos convencerlos para que arrestaran a mi maldita mamá. Conociendo a la policía, probablemente solo fueron a hablar con ella inicialmente, y cuando llegaron, mi mamá peleó con ellos y la arrestaron. Llamé a mi abuela y le conté lo que pasó con la tumba de mi papá, luego le envié las fotos. Mi abuela estaba furiosa cuando le conté que la tumba de su único hijo había sido vandalizada. Luego tuve que confirmarlo con mis tías cuando me llamaron. Tengo un primo, del lado de mi papá, que es mi mejor amigo y dijo, quiero golpearle el culo a esa perra, yo también, querido, yo también. Bueno, mi padrastro vino a hablar conmigo, y ese hombre estúpido y sumiso tuvo la osadía de decirme que no debía presentar cargos contra mi mamá y que deberíamos ir a terapia familiar, nota al margen, nunca vayas a terapia con tu abusador. Le pregunté a mi padrastro por qué, en el maldito infierno, se casó con mi mamá, porque no puedo entender cómo carajo se casó con ella. Aún no sé cómo logró convencer a otras dos personas de casarse con ella. De hecho, le pregunté lo mismo a mi papá y me dijo, tu mamá puede estar loca, pero sí tenía un buen culo. Mi padrastro no pudo darme una respuesta directa y solo le dije que se fuera al carajo de mi casa, y que mantuviera a esa perra loca de su esposa lejos de mí. Mi abuelo vino a tratar de consolarme. Personalmente, no soy muy fan de mi abuelo porque dejó que mi abuela convirtiera a mi mamá en una puta perra. Sé que mi abuelo nunca le importó mucho mi papá, pero siempre fue respetuoso con él y mi abuelo sabe cuánto significa mi papá para mí. Solo le dije a mi abuelo que mantuviera a sus hijos psicópatas lejos de mí, que les diga que dejen a mi familia en paz. No quiero saber nada de su familia. Ya estoy estresada hasta las putas entrañas y mi presión arterial está por las nubes. Mi hermana me llamó y me regañó, porque arruiné a la familia y la próxima vez que me vea, va a ser en el lugar. ¿Cómo, perra? Tienes 15 años y estás embarazada, ¿qué vas a hacer? Ella es la única de mis hermanos / hermanas que está del lado de mi mamá, porque mis otros dos hermanos / hermanas no les importa. Bueno, mi mamá fue arrestada, sin embargo, fue básicamente liberada de inmediato bajo la custodia de mi padrastro, probablemente por dinero. Supongo que mi padrastro es bueno para una cosa y esa es mantener a mi mamá bajo control, porque no me ha molestado. Pero fue a Facebook y dijo, y cito, fui arrestada por intentar ver a mi hija. Me golpearon, me metieron en una celda sin agua y cuando me soltaron ya estaba oscuro afuera. Solo quería ver a mi hija y a mi nieta, pero no, soy la villana. Soy la villana. Pensar que mi propia hija me haría pasar por algo tan horrible, tan horrible. Sé que mi hija no está detrás de esto. Sé que ella nunca haría esto. Es culpa del pedófilo, mi esposo, él volvió a mi hija contra mí. No voy a tolerar esta injusticia y maltrato. Lucharé por recuperar a mi hija. Lucharé por alejar a mi nieta de ese monstruo. ¿Quién está conmigo? Recibió aplausos y algunos corazones y reacciones de me importa. Hasta que mi primo, bendita sea su alma sarcástica, fue a los comentarios a decir, oye, sí, esta mujer destruyó la tumba de mi primo, todos lo saben, ¿verdad? Con pruebas. Están apoyando a la mujer que vandalizó una tumba, invadió propiedad y agredió a su hija embarazada. Están tan cegados por el comportamiento de esta mujer que ni siquiera tiene gracia. Todos ustedes piensan que es culpa de Ro, el apodo de mi esposo, que Addison no quiera saber nada de su madre, cuando ella no hizo nada más que arruinar su vida. Deberían avergonzarse. El post de mi mamá fue eliminado poco después. Aparte del post, mi mamá ha estado callada. La gente me ha dejado en paz los últimos días. Ha estado extremadamente tranquilo, hasta mi cita con el médico. Tenía una cita con el médico y no tengo idea de cómo ella se enteró,
pero me estaba esperando en el estacionamiento. Mi esposo me estaba empujando hacia la puerta cuando mi madre se acercó a nosotros. Todo sucedió al mismo tiempo, yo estaba llorando, mi madre gritaba para que la gente llamara a la policía porque mi esposo me había secuestrado, mi esposo gritaba a mi madre y la recepcionista intentaba calmar a todos. Luego comencé a gritarle a mi madre que la odio. La odio, joder, ella arruinó mi infancia, arruinó mi familia y cuando muera, voy a orinar en su tumba. Mi madre se quedó en silencio y me miró durante un rato. Luego, no me creerás, sacó un cuchillo y se abalanzó hacia mí, no hacia mi esposo. Pensé que la noche que mi madre me arrastró fue la vez que vi a mi esposo enojado, pero recuerdo que mi padre me dijo una vez que si veía a mi esposo enojado, mi esposo no tendría nada en sus ojos, ninguna vida, ningún amor, ninguna empatía, nada más que vacío. Es como mirar un vacío negro que solo busca sangre. No temo a la mayoría de los hombres, ni a mi madre, ni a la policía, pero, ¿a Zalea? Prefiero matarme antes que enojar a Azalea, que sabía lo que mi padre quería decir con eso. Pensé que lo sabía. Pero mientras veía a mi madre siendo inmovilizada en el suelo por la garganta mientras mi esposo la golpeaba repetidamente, supe que me equivocaba. Aprendemos algo nuevo todos los días, ¿verdad? Nunca había tenido miedo de mi esposo, pero me asustó en ese momento. Algunas personas lograron sacar a mi esposo de encima de mi madre, pero mi madre estaba malherida. Luego, tanto mi madre como yo estábamos siendo atendidos por médicos, yo estaba siendo atendida porque estaba en shock, llorando en silencio, y mi madre estaba siendo atendida porque estaba escupiendo sangre. Llegaron los policías, se tomaron declaraciones y mi madre fue llevada al hospital. Mi esposo solo lloraba y se disculpaba conmigo. Incluso cuando llegamos a casa, mi esposo no paraba de llorar, se quedó parado a mis pies, llorando y pidiendo perdón. No sé por qué se estaba disculpando, por qué golpeó a mi madre o por qué perdió la calma de esa manera. Ahora se odia a sí mismo, se esfuerza mucho por no convertirse en la persona que era antes, un hombre violento que se enfurecía con cualquiera que lo mirara mal. Le tomó años convertirse en la persona que es ahora. Mi esposo está destrozado. Tuve que llamar a mi cuñado para que hablara con mi esposo, para tratar de hacer que viera que lo que hizo fue protegerme. Mi esposo entendió, pero todavía no se comporta como él mismo. Está muy callado, no sonríe y se niega a dejar mi lado, como un perrito perdido. Me siento fatal. Realmente deseo que nunca hubiera vuelto a dejar que mi madre entrara en mi vida. Sé que la gente me dijo que no me sintiera culpable porque no podía haber sabido que mi madre haría esto, pero debería haberlo sabido. Por el lado bueno, finalmente obtuve la orden de restricción y nos mudamos. Mi abuela, tías y mi hermano pequeño, que nunca mencioné, finalmente pueden mudarse. Nunca pasé mucho tiempo con la familia de mi padre, más de 2 veces al año, ya que viven al otro lado del estado, pero finalmente pueden mudarse a 30 minutos de la casa de campo de la familia de mi esposo. Estoy muy emocionada porque puedo pasar tiempo con mi hermano pequeño. Hoy le dijimos a mi hija que nos mudamos y que nos mudamos al campo. Ella gritó, «¿Puedo tener un ganso?». Luego comenzó a correr alrededor de la mesa del salón gritando, «¿Puedo tener un ganso? ¿Puedo tener un ganso?». Puedo nombrarlo Peter Dinklage. No sé qué es lo que tiene con su extraña obsesión con los gansos o con el sexy hombre pequeño. Sin embargo, cuando mi esposo vio la alegría que nuestra hija estaba produciendo, sonrió. Fue una pequeña sonrisa, pero fue una sonrisa y fue genuina. Actualmente estamos viviendo con mi suegra porque los hermanos de mi madre decidieron aparecer en mi casa. Estamos ambos muy cansados. Mi vida ha sido volteada de cabeza y juro por Dios, estos niños están sentados en mi vejiga y no se quieren mudar. También pudimos quitar la pintura en aerosol de la tumba de mi padre, así que estoy muy emocionada por eso. Hablando de mi padre, hubo algunos comentarios en mi última publicación, llamándolo a mi padre basura, cuestionando por qué lo amo tanto y diciendo que mi madre no estaba equivocada. Voy a hablar sobre ambos padres aquí. Estoy parafraseando sobre la familia de mi padre, porque no recuerdo mucho y no quiero preguntarle sobre eso. Mi abuela era de Estados Unidos y fue allí donde conoció al padre de mi padre. Se enamoró de él y dejó a su familia para estar con él en México. Mi abuela fue golpeada día tras día por su esposo. Luego tuvo a mi padre. Mi padre fue golpeado desde una edad temprana. Fue introducido a la violencia ya que vivía con un monstruo. Mi padre trabajó en el burdel de su tío. Recogía dinero y se lo daba a su tío, y era la persona que limpiaba el 90% de las habitaciones. Por cierto, tenía 9 años en ese momento. Cuando mi padre tenía 11 años, mi abuela pudo contactar a su familia en Estados Unidos y pudo dejar a su esposo abusivo con su hijo de 11 años, su hijo de 4 años y con un bebé en camino. Avancemos a cuando mi padre conoció a mi esposo. Tenían 13 años y mi esposo accidentalmente chocó con mi padre y mi padre le dijo a mi esposo que, cuidado por donde vas, puta gorda, en español. Y mi esposo, que pasó mucho tiempo en el extranjero, se dio la vuelta y dijo, ¿qué carajo me llamaste?, en español. Empezaron a empujarse y luego se pelearon a golpes. Después de eso, fueron amigos desde entonces. Luego, cuando mi padre tenía 14 años, me tuvo a mí. Fui un bebé de un condón roto y no negaré que mi padre no quería mi existencia,
pero mi madre se negó a abortar. Después de que nací, mis padres se casaron cuando tenían 15 años y mi padre fue el mejor padre que pudo ser. Aunque solo era un adolescente, se ocupó de mí mejor de lo que podrías imaginar. Cuando tenía 5 años, mi padre engañó a mi madre y se divorciaron. Su relación era tóxica como el infierno, ya que mi madre es una mala persona. Mi padre me dijo que, y nunca lo olvidaré, puedo dejar a tu madre, pero no te dejaré a ti. Mi padre solo tenía los domingos y hizo que esos domingos fueran el mejor día de mi vida. Cuando tenía 6 años, mi padre fue a la cárcel porque estaba vendiendo muchas drogas. Estaba involucrado en pandillas cuando era pequeño. Era más que nada unos niños de la calle, los niños del callejón, los niños que tratan de parecer duros montando bicicletas, sosteniendo bates y robando el dinero de la comida de otros niños para Zums y Wam Wams. Era un adolescente punk un poco angustiado y se involucró en cosas más serias después de divorciarse de mi madre. Le escribí cartas y, junto con mi niñera, las enviábamos en secreto mientras estaba encarcelado, y no fue hasta que murió que descubrí que había guardado cada una de las cartas que le envié. Salió cuando tenía 11 años y fue un día increíble para ambos. Asistió a todas mis obras de teatro en la escuela. Estaba en la obra de La Bella y la Bestia cuando tenía 12 años y, aunque solo era un tenedor, mi padre trajo flores y me dijo que estaba orgulloso de mí. Hizo eso por cada tipo de evento o recital. Mi padre estaba muy activo en mi vida y en mi vida escolar. Mi padre incluso asistió a mis ferias de ciencias. Básicamente, la mayoría de mis eventos escolares. Luego, mi padre fue a la cárcel cuando tenía 13 años y salió cuando tenía 15. No recuerdo por qué mi padre fue arrestado en ese momento, pero cuando mi padre salió, celebramos como si fuera 1999 y, una vez más, él estaba siendo mi padre. En ese momento, dejé de preocuparme por las órdenes judiciales y comencé a pasar tiempo con él. Nunca olvidaré el tiempo que pasé con mi padre. La única cosa buena que su padre le enseñó fue cómo hacer cosas de arcilla y mi padre me enseñó eso también y eso era nuestra cosa. Así que mi padre y yo veíamos el programa de televisión, The Whitest Kids You Know, y hacíamos pequeños amuletos de arcilla. Luego, volvió a ser encarcelado cuando tenía 17 años, pero esta vez no tenían al tipo correcto. Tuvo que ser mi abuelo quien se convirtiera en su abogado para sacarlo de la cárcel. Luego, cuando salió, mi padre consiguió una novia y estaban a punto de casarse. Avancemos a cuando tenía 18 años. Mi padre se reunió con mi esposo y construyeron una buena amistad. Luego, avancemos a mi boda, le dije a mi padre que dejara esa vida. Dejar de vender marihuana, dejar de salir con sus estúpidos amigos, dejar las calles y que yo estaba embarazada. Lo necesitaba. Me sorprendió lo fácil que fue convencer a mi padre de dejar esa vida. Para ser honesta, estoy enfadada de que nunca intenté hacer eso cuando era más joven. Fue recto durante 4 años. Incluso tuvo otro hijo. Mi padre trató de ser un padre increíble, mi hermano tiene 3 años ahora y creo que mi padre hizo un buen trabajo. Todavía fumaba marihuana y, para ser honesta, fumé con él. Pero hasta su muerte, fue recto y, cuando digo que nunca olvidaré el lugar de su muerte, es porque me dejó una cicatriz para el resto de mi vida. Pero probablemente estás pensando, tu padre era un matón de la calle, vendía drogas. Apuesto a que la imagen que tienes de mi padre es la de un hombre de piel clara que lleva una camiseta blanca, un pañuelo en la cabeza, una cadena de oro, pantalones sueltos y sosteniendo un 40 en su mano. Ese no es mi padre, él no era un basura. Si lo hubieras conocido, habrías pensado que era solo un tipo promedio que tiene astucia callejera porque así se vestía. No tenía idea de que esa era la vida de mi padre porque me la escondió. De hecho, nunca trajo esa vida cerca de mí. Incluso cuando mi madre me dijo que mi padre era un matón, no la creí, y todavía no lo creí cuando mi padre lo confirmó porque eso no es como se comportaba. Nunca lo vi. Nunca olvidaré a mi padre por cómo me amó y cómo enseñó a mi hija a abrir cerraduras. Maldito seas, papá. Nada en esta casa es sagrado ahora. También para el imbécil que me preguntó en un mensaje directo si alguna vez fui abusada por mi padre y por eso me casé con mi esposo, porque tengo un mal gusto en hombres. Espero que tu trasero se ponga picazón en el peor momento embarazoso imaginable. Ahora, sobre mi madre. Mis abuelos se conocieron en Londres. Mi abuela pasaba el verano allí y mi abuelo estaba en un viaje de negocios. Ambos provenían de familias adineradas y se casaron porque sus padres pensaron que era un buen negocio. Mis abuelos tuvieron a mi tío, luego a mi buen tío, él siempre ha estado de mi lado, luego a mi otro tío, luego a mi tía y finalmente a mi madre. Mi madre era la menor de la familia y era tratada como la menor de la familia. Obtenía todo lo que quería y cuando lloraba o gritaba, todavía obtenía lo que quería. Mi abuela la malcrió y a sus ojos, mi madre no podía hacer nada malo. Era muy privilegiada, asistió a escuelas privadas, tenía un caballo, un árbol con una casa y para su cumpleaños número 16, recibió un automóvil deportivo. No fue oprimida ni tuvo una infancia terrible, simplemente era una mujer malcriada. Luego nací yo. Bueno, gente, tengo algunos comentarios que preguntan si a mi madre le gustaba mi esposo en la escuela secundaria.
¿Estaba celosa de mi relación con mi esposo? Le pregunté a mi esposo porque estaba curiosa. Cuando lo pienso, mi madre hizo algunas cosas muy sospechosas cuando estaba cerca de mi esposo. Me dijo que mi madre lo seguía a él y a mi padre como una niña enferma de amor. Mi esposo no interactuaba mucho con mi madre porque sabía que estaba loca, así que se mantuvo alejado. Luego pensó en ello más y se dio cuenta de que era casi como mi padre. Creo que es jodidamente gracioso, pero mi esposo piensa que es muy extraño. Digamos que mi madre se acercó demasiado y mi esposo no estaba interesado. Bueno, mi madre no pudo obtener a mi esposo, así que fue por mi padre. Mi madre trajo su propio condón. Le había hecho agujeros y mi madre me tendió una trampa a mi padre. En mi última publicación, alguien dijo, apuesto a que el padre de Lope o el abuelo de Lope presionaron a la madre de Lope para que no tuviera un aborto. No. Legítimamente hicieron lo contrario. No querían que yo existiera, porque sabes, tenían 14 años. Pero no, mi madre quería que yo existiera e incluso mi abuela creía que mi madre sería una buena madre. Así que cuando nací, mi madre solo quería una muñeca. Una cosa con la que podría jugar y publicar en las redes sociales. No quería ser una madre, solo quería muñecas. Un títere que pudiera controlar y creo que tenía 3 años cuando dejó de quererme y solo era su accesorio. Siempre me empujaba hacia las niñeras y nunca pasaba tiempo conmigo. Para el mundo exterior, era la madre adolescente perfecta que se jactaba de su hija, y de cómo trataba de manejar a una niña pequeña y la escuela secundaria al mismo tiempo. Pero, cuando nadie estaba cerca, me gritaba. Me ignoraba a propósito y lloraba cuando no hacía algo de una cierta manera. O no quería tomar fotos y ponerse vestidos grandes y esponjosos para que ella pudiera publicarlos en MySpace, o lo que fuera popular en ese momento. Mis padres se divorciaron cuando tenía 5 años porque mi padre engañó. No negaré que su relación era tóxica como el infierno. Siempre se gritaban el uno al otro. Mi madre le lanzaba cosas a mi padre el 100% del tiempo, incluso lo persiguió escaleras abajo con un cuchillo una vez. Cuando mi padre se fue, mi madre trató de todo para que yo odiara a mi padre, y se dio cuenta de que no podía romper el vínculo que tenía con mi padre, así que dejó de dejarme verlo. Una vez era el día de visita de mi padre y mi madre no quería que yo fuera con él, así que llamó a la policía. Mi padre no quería lidiar con la policía, así que simplemente se fue. Esto sucedió varias veces. Mi abuela incluso llamó a la policía a mi padre, pero mi abuelo intervino y les hizo parar. Cuando tenía 8 años, me peleé a gritos con mi madre y le dije que deseaba que ella estuviera en la cárcel en lugar de mi padre, y así fue como me enteré de lo que él hacía para vivir. No le creí, pero era verdad y la única razón por la que me dijo esas cosas fue para tratar de hacerme ver a mi padre de manera negativa, pero eso nunca funcionó. Mi madre nunca asistió a ninguno de mis eventos escolares y cada vez que lo hizo, fue para gritarle a mi padre o para tomar fotos para publicarlas en las redes sociales y tratar de actuar como si fuera una buena madre. Y sobre el comentario de alguien que dijo, el padre de Lope o el abuelo de Lope presionaron a la madre de Lope para que no tuviera un aborto, también dijo, tenía 15 años, tenía derecho a ser egoísta. Me pregunto, ¿tenía derecho a ser egoísta cuando mi madre fingió que no me conocía en público e incluso me gritó que fuera a buscar a mi padre mexicano? ¿Tenía derecho a ser egoísta cuando ella personalmente atropelló a mi perro con su caballo porque mi abuelo no le compró el coche que quería, sino que me compró el perro que yo quería? ¿Tenía derecho a ser egoísta cuando mi madre se acostó con mi novio de 17 años y luego me lo restregó en la cara? ¿Tenía derecho a ser egoísta cuando destruyó el árbol de Navidad y tiró una rabieta como un niño cuando tenía 11 años, porque yo constantemente jugaba con el juguete que mi padre me había comprado y no con el conjunto de maquillaje que ella me había regalado? ¿Tenía derecho a ser egoísta cuando mi madre me llamó una basura repugnante de ADN, cuando se enteró de que era bisexual? ¿Tenía derecho a ser egoísta cuando destruyó cada figura de acción que tenía porque no quería tomar una foto con ella? ¿Tenía derecho a ser egoísta cuando constantemente discutía o peleaba con mis hermanos y yo por la atención de mis abuelos? ¿Tenía derecho a ser egoísta cuando mintió sobre mí a mis abuelos y se sentó allí y se rió mientras me gritaban? ¿Tenía derecho a ser egoísta cuando me obligó a hacer su ensayo y se enfadó conmigo cuando solo obtuve un 90%? No está mal para una niña de 10 años como yo, lo digo yo misma. ¿Tenía derecho a ser egoísta cuando se burlaba de mí con sus amigos, llamándome pelonapi, llamándome la palabra con N, diciendo que no merecía nada? ¿Tenía derecho a ser egoísta cuando me golpeaba o saltaba sobre mí solo para hacerme retroceder? Esta es la mujer por la que están abogando. Esta misma mujer lanzó el pastel de bodas a mi padre. Esta es la mujer que le preguntó a mi esposo si disfrutaba del sabor de nuestra hija. No hagan suposiciones sobre mi vida cuando no estaban allí. ¿Qué? ¿Creen que fui lavada el cerebro por mi padre o algo así? Esa es la razón por la que odio a mi madre. Tengo razones y ahora lo saben, y esto es solo una pequeña parte de lo que hizo. No les conté sobre la vez que destruyó tiendas de departamentos o que no podía aceptar el hecho de que mi padre estaba hablando con otra chica. Así que fue a la casa de esa chica y destruyó el auto de su familia. No asuman nada. Muy bien, ya lo saqué de mi sistema. Todavía hay muchas cosas legales en curso,
pero por ahora voy a dormir. Realmente deseo no haber dejado que esa mujer volviera a entrar en mi vida. Actualización 3. Aunque nos mudamos, no podemos alejarnos de ellos. Estoy enojada, pero creo que es por los bebés que no estoy tan enojada. Voy a empezar desde Halloween, porque ahí es cuando comienza. Además, esto es un poco más corto que mi publicación anterior, porque, honestamente, si incluyo todo lo que pasó, esto sería más largo que la otra publicación. Entonces, Halloween. O, como lo llama mi hija, Ayobun, pronuncia la E como si fuera W. Es esa época del año en la que puedes asustar a los niños sin consecuencias. A mi esposo le encanta Halloween, porque su enorme trasero está adicto al azúcar y le gusta disfrazarse con nosotros como familia. Este año, mi esposo debía disfrazarse de Charizard, mientras que mi hija y yo íbamos a ir como Charmeleón y Charmander. Bueno, mi disfraz de Charmeleón no cabía en mi silla de ruedas, así que dejamos que nuestra hija se disfrazara de Charmander y mi esposo llevó a nuestra niña a pedir dulces, mientras yo me quedaba en casa repartiendo caramelos a los otros niños pequeños. Mientras repartía caramelos, empecé a sentir dolores. No les presté atención porque los gemelos siempre me habían estado haciendo perder el ritmo durante todo el embarazo, pero no, estaba entrando en trabajo de parto. Mi suegra me llevó adentro, mi suegra llamó a su hijo, y luego me llevaron al hospital, y luego nacieron mi hijo y mi hija. Hubo algunas complicaciones, pero estamos bien, los gemelos y yo. Cuando mi hija conoció a sus hermanos, se sorprendió de que los bebés llevaban el nombre de su abuelo, mi papá. Mi hermano pequeño, del lado de mi papá, conoció a su sobrino y sobrina, y fue un momento dulce. Pudimos llevar a los bebés a casa hace un par de días y estoy tan feliz. Estos niños se parecen a su padre. Los llevé en mi vientre durante casi 9 meses, me abrieron, solo para que salieran pareciéndose a su padre. La audacia. Mi hija mayor se parece exactamente a papá, pero a mamá no le queda nada, al parecer. Mi esposo incluso se burla de mí diciendo que los gemelos se parecen exactamente a él y que yo no pude tener ni uno de ellos. Cerdo. Ahora, cuando mi madre fue al hospital después de que mi esposo le destrozó la cara, en realidad no fue tan malo. Tenía la nariz rota, algunos dientes faltantes y algunas cicatrices /diagonal moretones, pero podría haber muerto. No puedo esperar para que el corazón de esa perra deje de latir. Tengo ayuda en el interior, mi abuelo, mi tío bueno, mis 2 hermanos menores, para mantener un ojo en mi madre. Al parecer, cuando mi madre básicamente dejó de estar sedada, intentó escapar del hospital y ve pelear con las enfermeras y médicos. Incluso obtuvo una evaluación psicológica. Mi familia extendida, los hermanos de mi madre, se dieron cuenta de que nos mudamos y han estado tratando de averiguar dónde vivimos ahora, acosando a los mudanceros, acosando a nuestros vecinos y acosando a mi esposo cuando tiene que regresar a la antigua casa. Incluso esperaron afuera de nuestra casa para que uno de nosotros regresara. Mi familia y yo hemos estado viviendo en la casa de campo de mi esposo. Tengo recuerdos muy divertidos aquí, muchos de ellos involucrando a mi padre. Todavía no hemos conseguido el ganso, estábamos esperando a la primavera para conseguir a Mr. Peter Dinklage, pero aún así, puedo ver a la familia de mi padre, sus hermanas, su madre y mi hermano pequeño, todo el tiempo y básicamente han estado aquí todos los días ayudando con los gemelos. Se quedan con nosotros hasta que su casa esté lista para mudarse y los quiero mucho. Cuando mi abuela llegó, trajo algunos álbumes de fotos antiguos para que los miráramos y encontramos varias fotos de mi padre que nunca había visto antes. La mayoría de mis vecinos son muy amables y mi hija ha estado haciendo nuevos amigos, y ya está mordiendo a la gente. Esta mañana me despertaron mis tías entrando en mi habitación, llevando a mis hijas y a mi hijo. Estaba confundido, luego me di cuenta de que escuchaba gritos desde afuera. Los hermanos de mi madre descubrieron dónde vivo y querían ver a los gemelos. Empecé a tener un ataque de pánico, los bebés estaban llorando y una de mis tías trataba de calmarnos mientras la otra llamaba al 911. Mi teléfono empezó a sonar y era mi tío bueno. Estaba tratando de advertirnos que sus hermanos estaban en camino y le dije que ya era demasiado tarde. Me dijo que él y mi abuelo estaban en camino. Revisé mi teléfono y vi que tanto mi abuelo como mi tío me habían llamado mucho. Estaban tratando de advertirme. La policía llegó y le dijo a los hermanos de mi madre que se fueran. Luego mi familia se subió al coche y ahora estamos quedándonos en casa de mi cuñado. Resulta que mi madre sabe sobre los gemelos y ha estado publicando fotos de ellos en Facebook. No sé quién le dio a Satanás un teléfono celular, pero necesitan que les den una buena paliza. Publicó fotos de mi hija con su disfraz de Halloween y sus hermanos han estado actualizando mi vida en Facebook. Pero también bloqueó a todos los que están de mi lado para que no puedan ver sus publicaciones. La única razón por la que descubrimos lo que mi madre ha hecho es porque la hija de mi padrino no estaba bloqueada para ver la publicación de mi madre. Ella le dijo a su novio, que es mi primo, y él le dijo a mi abuelo. No sabemos quién hizo esto. ¿Quién en su sano juicio le dio a mi madre esta información? Y ni que hablar de las fotos de los gemelos. Estoy enfadada. Nos mudamos para alejarnos de ellos y ahora saben dónde vivimos. Saben sobre mis hijos, saben mucho sobre lo que sucedió durante el nacimiento de mis gemelos. No tengo idea de quién le dio a mi madre esta información. No podemos pensar en nadie que haría algo así.
Si te está gustando el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Continuamos. Actualización 4. Mi madre perdió a todos sus hijos y como venganza, prendió fuego a la casa de mi cuñado. Hola a todos. Espero que hayan tenido un maravilloso día de acción de gracias con familiares que los quieren. Nosotros sí tuvimos un día de acción de gracias maravilloso, pero se vio opacado por mi madre, que se comportó de manera muy agresiva. Aquí les dejo una actualización sobre mi madre, pero primero hablaré un poco sobre mi hermana. Para aquellos que no saben, mi hermana menor era muy consentida y caprichosa, al igual que mi madre. Y al igual que mi madre, ella también manipuló a su novio para que se quedara con ella. En lugar de ignorarla como yo y mis otros hermanos hacemos, ella siempre estaba pendiente de mi madre. Cuando mi madre fue arrestada, mi hermana me dijo que era mi culpa, que yo había arruinado la familia y que cuando me viera, me iba a golpear. Hace algunas noches, mi esposo me despertó y me dijo que mi hermana estaba en nuestra casa, en el porche. Mi esposo me preguntó qué hacer, ¿llamar a la policía? Esa fue mi primera idea, ya que eran como las 4 de la mañana y no me gusta mi hermana, pero soy adulta y puedo usar mis palabras. Le dije a mi hermana que se fuera porque, 1, no me gusta y, 2, eran las 4 de la mañana. Pero luego me di cuenta de que mi hermana estaba llorando y tenía a su nuevo bebé en brazos. Me dijo que vivir con nuestra madre era horrible y que no podía regresar a esa casa. Le pregunté cómo podía ayudarla después de todo lo que había hecho contra mi familia, y como sabía que su pedido de ayuda no era una trampa. Ella simplemente siguió llorando y pidiendo ayuda. Luego, algo dentro de mí se rompió. Esa parte de hermana mayor, que había enterrado años atrás, volvió a la vida. Le dije a mi esposo que trajera a mi hermana menor. Cuando mi esposo regresó con mi hermana, ella parecía terrible. Hablamos durante horas y fue muy emocional para ambos. Simplemente lloramos y mi hermana pidió perdón. Se disculpó por todo lo que había hecho, desde tomar el lado de nuestra madre hasta llamarme a mí y a mi hija, retardadas. Ambas somos autistas y estoy bastante segura de que mi esposo también lo es. Luego comenzó a disculparse con mi esposo. Mi hermana se arrodilló y se disculpó, pidiéndonos que no la devolviéramos a casa de mi madre. Mientras hablaba con mi hermana, me enteré de lo mal que se había vuelto mi madre. Mi madre se había vuelto abusiva con mi hermana, golpeándola y gritándole, incluso cuando mi hermana hacía algo que nuestra madre aprobaba. Cuando mis hermanos y yo éramos más jóvenes, siempre me llevaba la culpa por ellos. Como si mi hermana dibujaba en la pared con crayones, yo le decía a mi madre que había sido yo quien lo había hecho, para que mi hermana no se metiera en problemas. Como era la mayor, era mi deber proteger a los más pequeños. Mi madre estaba teniendo relaciones sexuales ruidosas con hombres en toda la casa, en la sala de estar, la cocina, incluso en la habitación de mi sobrino bebé. Mi madre estaba tomando pastillas ahora y trató de involucrar a mi hermana en eso. Mi hermana admite que mi madre fue la que llamó a los servicios de protección infantil. Me olvidé de mencionar eso, pero sí, en mi primera publicación, cuando escribí sobre la visita de la policía a nuestra casa, me olvidé de mencionar al trabajador de los servicios de protección infantil. Pensé que lo había agregado, pero al revisar con mi esposo, me di cuenta de que no lo había hecho. Simplemente me olvidé de agregar eso mientras todo se volvía cada vez más infernal. Mencioné que la policía y el trabajador de los servicios de protección infantil estaban allí para seguir investigando las acusaciones de que mi esposo estaba abusando de nuestra hija y de mí. El abuso iba desde lo sexual hasta lo físico, y tenía la sensación de que mi madre estaba detrás de todo, pero no tenía pruebas. Mi hermana nos dijo que mi madre tenía planes de solicitar los derechos de los abuelos, pero aquí no es posible solicitar esos derechos. Mientras hablaba con mi hermana, su hijo empezó a llorar y luego ella empezó a llorar aún más, se tapó los oídos y comenzó a gritarle a su hijo que se callara. El bebé solo tenía hambre. Mi hermana empezó a llorar con fuerza y dijo que no podía hacerlo. No podía cuidar a su hijo. En mi última publicación, alguien preguntó, si tu abuelo te cortó la ayuda económica a tu madre, ¿cómo es que ella tiene dinero? O algo así. Bueno, mencioné que mi abuela le dio mucho dinero a mi madre cuando murió, pero también mencioné la teoría familiar, que mi abuelo le dio dinero a mi madre para que se sometiera a una histerectomía. Resulta que eso no es una teoría, sino que es verdad. Mi madre se contagió de la rabia de los bebés, así que presionó a mi hermana de 14 años para que hiciera agujeros en sus condones. Así que la próxima vez que mi hermana tenga relaciones sexuales con su novio, se quedará embarazada y mi madre se convertirá en abuela. Mi madre prometió ayudar con el hijo de mi hermana, pero desde que nació el bebé, mi madre no ha levantado un dedo para ayudar. Aparte de tomar fotos de él con camisetas que decían, bebé de la abuela, y cosas así. Me sorprende que mi hermana crea eso, porque mi madre ni siquiera se cuidó a sí misma. Le pregunté qué pasaba con el padre del bebé. Me dijo que la había dejado porque ella le admitió que lo había atrapado. Le pregunté qué pasaba con las empleadas domésticas y las niñeras. Mi madre tuvo algún tipo de crisis mental y las despidió a todas. Luego le pregunté sobre su padre, ¿había tratado de contactarlo? Ella me dijo que él había renunciado a ella hace mucho tiempo y que no quiere tener nada que ver con ella. Mi hermana simplemente se derrumbó diciendo que no puede cuidar a su hijo. Lo ama,
pero no quiere a su hijo y no sabe qué hacer. Descubrí que mi hermana no había dormido durante días, así que le dije que se descansara y que yo cuidaría a su hijo y trataría de contactar a su padre. La misma noche, pude llamar a su padre y explicarle que las cosas están locas aquí, y si puede tratar de ayudar a su hija, eso sería genial. Él estaba tan empeñado en que no quería tener nada que ver con su hijo, y puedo entenderlo. Mi hermana lo había afectado mentalmente y se sentía traicionado por las acciones de mi hermana. Entiendo eso, pero su hija lo necesita. Y además, 4 de mis cuñados viven en esta casa con sus familias, ella no puede quedarse aquí. Le dije que lo hiciera por su nieto, lo que lo sorprendió, porque no sabía que mi hermana estaba embarazada. Suspira y dice que verá qué puede hacer. Mi hermana durmió durante 2 días y en ese tiempo, mi madre se dio cuenta de que mi hermana se había ido. Mi madre comenzó a perder la cabeza y reportó a mi hermana como desaparecida. Llamo a mi abuelo para que le diga a su hijo loco que su hija está en buenas manos. Le dije a mi abuelo que pude contactar al padre de mi hermana y compartí lo que mi hermana me había dicho. Le dije que se asegurara de que mis hermanos pequeños estén a salvo. Ahora que mi hermana se fue, mi madre probablemente se volverá loca y puede tratar de llevarse a los chicos. Pero cuando mi hermana se levantó, se dio cuenta de que su padre había llegado. Mi hermana simplemente siguió disculpándose y ese fue un momento emocional para ambos. Si les importa, mi hermana nunca fue realmente una hija de papá y siempre prefirió a nuestra madre sobre él. Cuando mi madre comenzó a tener sus aventuras, pudo manipular a mi hermana para que guardara secretos y ayudara a mi madre a ocultarlos. Por ejemplo, si mi hermana y mi madre iban de viaje, de chicas, mi madre simplemente usaba ese viaje para tener aventuras. Resultó que mis hermanos pequeños no son hijos de su padre y mi hermana lo sabía. Y para cuando mi madre y su padre se divorciaron, mi hermana eligió a mi madre. Mi hermana incluso le dijo a su padre, en su cara, que deseaba que el socio de la aventura de mi madre, el que actualmente está casado con mi madre, fuera su padre real. Ser traicionado por tu esposa es devastador, pero ser traicionado por tu propia hija es un golpe bajo. Por cierto, la razón por la que todos descubrimos que mi madre estaba engañando a su esposo fue porque la sorprendimos teniendo relaciones sexuales con mi novio de 17 años. Vete al infierno, Devin. Si estás leyendo esto, sé que lo estás, pedazo de mierda, chúpame la polla y espero que disfrutes la gonorrea que mi madre te dio. Tú fuiste el que me metió en las drogas a los 14 años y te odio. Vete al infierno, Devin. Eres un gran cabeza y brazos pequeños, un trasero. Devin, eres el equivalente humano del modo claro de Discord y espero que te caiga la polla, o si puedes llamarla así. Esa es la razón por la que mi ex padrastro se separó de mi hermana. Él ama a mis hermanos pequeños, por cierto. Siempre los recoge, los lleva de vacaciones, habla con ellos y pasa tiempo con ellos, pero nunca interactúa con mi hermana. Eventualmente, mis hermanos vinieron a pasar tiempo con su padre, porque no lo habían visto en un tiempo. Luego, el padre de mis hermanos habló con mi abuelo y ambos decidieron que sería lo mejor que mis hermanos fueran a vivir con su padre. Pero, antes de que mi hermana se fuera, le pregunté cómo sabía dónde estaba nuestra casa. Nuestra madre se lo dijo. Le pregunté cómo lo sabía nuestra madre y mi hermana dijo que no lo sabía. Genial. También, si estás preguntando si reportamos el abuso que mi hermana sufrió viviendo con mi madre, sí, lo reportamos. Mi madre sabe cómo joderte sin dejar una marca, pero lo reportamos. Mi madre sorprendentemente no se volvió loca como todos pensamos. No trató de llevarse a los chicos o algo así, estaba sorprendentemente callada. Pero estaba actuando silenciosamente su venganza. Ahora, sobre Satanás. Voy a mantener esta parte extremadamente vaga porque hay muchas cosas legales sucediendo en este momento, pero mi madre y sus seguidores cultistas sabían dónde estábamos todo el tiempo. Fueron atrapados en 4K prender fuego a la casa de mis suegros y ahora están desaparecidos. Estaban tratando de matarnos a todos y la razón por la que no estamos todos muertos es porque estábamos teniendo una fiesta de pijamas en la casa de mis suegros. Hay una orden de arresto para mi familia. La perdieron. Perdieron a mi madre. Cuando digo ellos, no me refiero a mi familia que está de mi lado, también me refiero a la policía. La perdieron. Todo en su casa sigue allí, sin embargo, sus redes sociales han desaparecido, sus hermanos desagradables han desaparecido y nadie sabe dónde fueron. Ahora tengo miedo por mi vida. Y no ayuda que todavía no sabemos quién le dio a mi madre esas fotos de mis hijos, ni sabemos quién fue el que dio nuestra ubicación. Hemos estado haciendo lo que ustedes sugirieron, dar información falsa a diferentes personas, pero todavía no hemos descubierto quién fue el que le dio a mi madre la información y estoy aterrorizada. No solo por mis hijos, sino por mí misma. Estoy perdiendo la cabeza. Algunos de ustedes piensan que soy fuerte. Soy tan valiente que simplemente sigo adelante. Eso es una tontería. He estado teniendo muchas pesadillas en las que mi madre se lleva a mis hijos, mata a mi esposo y me deja en la ruina. He estado teniendo múltiples crisis mentales. Simplemente lloro sin hacer nada. No estoy bien. Algunos de mis cuñados y sus esposas se lanzaron sobre mí después de que la mitad de su casa se quemara, con el hecho de que todo esto es mi culpa. Lo cual es cierto. El resultado de eso me hizo retroceder a mi yo de 13 años y me lastimé.
Simplemente no podía soportar la presión de las personas que solían tratarme como mi familia. Y algunos de ellos le estaban diciendo a mi esposo que se divorciara de mí, porque solo voy a arrastrarlo más profundo en mi lío. Desearía nunca haber dejado que esa mujer volviera a mi vida. Si lo hubiera hecho, nada de esto habría sucedido. Me diagnosticaron con depresión y actualmente estoy tomando medicamentos para combatirla. Mis suegros estaban divididos entre las personas que deseaban que mi esposo nunca me hubiera conocido y las personas que se apiadaban de mí. Pero eso fue hasta que terminé en el hospital y mi suegra se descontroló con todos ellos. Pero hay una gran posibilidad de que mi cuñado mayor y su esposa se estén divorciando ahora y eso es culpa mía. Dos puntos de vista diferentes sobre la situación y eso causó la ruptura entre ambos. Es mi culpa. Mi esposo ha estado apoyándome mucho y cuidando de todo, porque en este momento me siento completamente inútil. Para animarme, mi esposo me dejó abrir mi regalo de Navidad antes de tiempo, un álbum de fotos con un título que dice, La vida de, mi segundo nombre. Mi esposo y mi padre han estado trabajando en ello durante mucho tiempo y planeaban dármelo este año. Estaba lleno de mis logros, realizaciones y cosas que he hecho por otras personas. Y lloré cuando me sentí menos una carga. Actualmente estamos quedándonos con un amigo de mi esposo. Conozco a la hija de este amigo desde la escuela secundaria y ella siempre viene para las vacaciones, así que es realmente agradable volver a verla. Y esa es básicamente mi actualización jodida. Mientras escribo esto, mi esposo y su amigo están siendo convertidos en pequeñas princesas por sus sobrinas e hijas. También, mi padre. Esta Navidad sería la primera sin él y me duele. Todos los años, mi padre y yo veíamos, solo en casa, fumábamos un porro, nos poníamos altos y luego veíamos las luces del árbol de Navidad. Cuando nació mi hija, mi padre y yo continuamos nuestra rutina, pero sin la marihuana. Me siento perdida. ¿Este sentimiento se irá algún día? Mi cumpleaños es el 2 y no creo que pueda manejarlo. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto, así que adiós por ahora. Tal vez compartiré más historias sobre mi madre para tratar de sentirme menos estresada. Actualización 5. Solo es una broma si todos están riendo. Esto sucedió anoche. Hoy estoy mejor, así que te cuento. Ahora. A tu derecha, tienes mi trauma infantil. Y a tu izquierda, tienes mi estado mental. No lo toques, es frágil. Mi familia, mi esposo, nuestra hija, los mellizos, y yo hemos estado viviendo con un amigo de él, a quien llamaré Diablo, desde hace un tiempo debido a mi madre y sus seguidores cultistas. Para hacer una larga historia corta, mi madre fue física y emocionalmente abusiva conmigo durante toda mi infancia. Era una mentirosa y una serpiente. Ahora, como adulta, ella sigue siendo una mentirosa y una serpiente. Incluso empeoró. Recientemente perdí a mi padre, y esa es la única razón por la que volví a tener contacto con ella, porque sentí que necesitaba un padre. No sé por qué sentí eso, porque mi madre nunca fue una madre en primer lugar. Fue un error. Desde el principio, mi madre ha estado tratando de deshacerse de mi esposo. Debería haber dejado de hablar con ella cuando trató de acusar a mi esposo de infidelidad, pero no lo hice. Luego, en los últimos meses, todo empeoró. Para hacer una larga historia aún más corta, ella le dijo a todos que mi esposo me empujó por las escaleras, diciendo que mi esposo estaba abusando física y sexualmente de mi hija y de mí, luego trató de apuñalarme, y así fue como obtuve una orden de restricción en contra de mi madre. Mi esposo y yo nos mudamos de una casa a otra, para escapar de mi madre y sus seguidores cultistas. Pero al final nos encontraron y mi madre y sus seguidores quemaron la casa en la que estábamos. La casa también estaba ocupada por 4 de los hermanos de mi esposo y sus familias. La culpa recayó sobre mí, comencé a hacerme daño a mí misma y ahora estoy tomando antidepresivos. Solo quiero que todo pare. Cuando le explicamos lo que estaba sucediendo a Diablo, él generosamente abrió su hogar para nosotros. Así que estamos quedándonos aquí. Me gusta Diablo, creo que es amable, guapo, y además fui a la escuela secundaria con su hija, así que no es un completo extraño. Diablo trata a mi hija como si fuera su sobrina y a mí como una hermana. Es lo mismo con mi esposo y los hijos de Diablo. Diablo tiene 5 hijos. Sus hijos que son importantes para esta historia son Jenny y Cabeza de Idiota. Cabeza de Idiota vive con Diablo, mientras que Jenny, con la que fui a la escuela secundaria, solo visita durante las vacaciones. Bueno, son vacaciones y Jenny vino con su novio. Fue agradable verla y como Jenny no había visto a ninguno de nosotros en mucho tiempo, querían salir a cenar. No quería ir porque mi hija y mis 2 bebés, los mellizos apenas tienen sistema inmunológico y no quería llevarlos. Esa fue parte de la razón, pero la razón principal es que tenía miedo de que mi madre se los llevara. Desde el incendio, he desarrollado un apego insano a mis hijos. Ahora soy sobreprotectora con ellos, hasta el punto de que no dejé que mi hija fuera a la escuela durante un tiempo. Cabeza de Idiota dijo que podía cuidarlos, pero aún así no quería ir. Mi esposo me dijo que necesitaba un descanso y cuando mi terapeuta estuvo de acuerdo con mi esposo, yo también estuve de acuerdo. No fue fácil,
pero pude superar el pánico y fue un sentimiento agradable estar rodeada de personas que me hacen sentir amor. Las luces de Navidad están encendidas en este pueblo, así que antes de cenar nos tomamos un chocolate caliente y simplemente caminamos. Fue realmente agradable. Ahora, sobre la razón por la que le di el nombre de cabeza de idiota a cabeza de idiota. Solo le di una regla a cabeza de idiota sobre mis hijos. Solo quería que mantuviera su teléfono encendido para que pudiera hablar con él periódicamente durante la noche solo para asegurarme de que mis hijos estuvieran bien. Entonces, mientras conducíamos hacia el restaurante, le envié un mensaje de texto a cabeza de idiota diciendo, ¿cómo va todo? Cuando no respondió después de 7 minutos, debo admitir que me entró el pánico, pero cuando mi esposo le envió un mensaje a cabeza de idiota, el muy idiota respondió, así que pude calmarme. Bueno, durante la cena noté que eran las 9:15, así que le envié un mensaje a cabeza de idiota diciéndole que se asegurara de que mi hija tuviera su bufanda en la cabeza mientras dormía. Pero no respondió, así que a las 9:24 le envié otro mensaje. Cuando no respondió, empecé a entrar en pánico, pero cuando mi esposo le envió un mensaje, respondió y se disculpó conmigo por no responder mi mensaje. Luego, a las 10:11, cabeza de idiota envió un mensaje que decía, tu mamá está aquí, y el pánico que estaba tratando de contener simplemente salió a la superficie. Perdí el control. Le mostré el mensaje a mi esposo y simplemente entré en pánico total. Es como un borrón, pero al parecer empecé a llorar, traté de irme para buscar a mis bebés y traté de pelear con mi esposo cuando trató de detenerme. Mientras volvía a la realidad, escuché las palabras, era una broma, estaba bromeando. Así que, sí, era una broma. Ese cabeza de idiota pensó que sería divertido hacerme una broma usando a mi madre, que es un peligro física y emocionalmente para sí misma y para los demás. Mientras salíamos del restaurante, Diablo y Jenny estaban gritando por teléfono con alguien. ¿Adivina quién? Cuando regresamos a la casa, cabeza de idiota trató de disculparse conmigo. No me importaba lo que tuviera que decir, solo quería asegurarme de que mis hijos estuvieran a salvo. Cuando los vi durmiendo, simplemente me derrumbé. Ya no me sentía segura, así que le pedí a mi esposo que pudiéramos irnos. Diablo no quería que nos fuéramos, así que echó a su hijo. Cabeza de idiota trató de protestar, diciendo que era una broma. Se suponía que era divertido, no sabía que yo lloraría. Diablo dijo, tú deliberadamente le causaste estrés, hasta el punto en que el restaurante llamó a la policía. Tenías suficiente tiempo para retractarte de tu pequeña broma, pero igual la hiciste. Pensé que habías dejado de comportarte de esta manera después de lo que le hiciste a tu madre, pero claramente me equivoqué. Eres un hombre adulto, tiene 24 años, por cierto, y todavía sigues haciendo este tipo de cosas, estoy cansado de ello. Él continuó diciendo que fue solo una broma y no sabía que yo me iba a preocupar tanto. Jenny dijo, nosotros también estábamos preocupados. Estábamos preocupados por tu seguridad y bienestar, y teníamos miedo de que podrías haber sido lastimado. Una vez más, el cabeza de idiota dijo que fue solo una broma. Diablo dijo, nos asustaste. Lo que hiciste no fue una broma, solo estaba siendo un cabeza de idiota. ¿Ves? Un cabeza de idiota. Sí, el cabeza de idiota recogió sus cosas y se fue con su novia. Tenía problemas para dormir, así que mi esposo me masajeó la espalda hasta que me quedé dormida. Amo a mi súper dulce, hombre niño. Diablo y Jenny se disculparon conmigo. Ahora, algunas cosas. 1. Definitivamente no voy a dejar a mis hijos solos pronto. 2. Me siento verdaderamente avergonzada por cómo reaccioné en el restaurante y 3. Estoy realmente enfadada porque no pude terminar mi pollo y waffles. Tengo intolerancia al pollo y apenas puedo comerlo, así que eso solo empeoró las cosas. Sí, eso es todo. Actualización 6. Intenté matar a esa perra, pero ese pedófilo se interpuso en el camino, palabras de mi madre, mientras era arrestada después de intentar matarme. ¿Todavía crees que mi mamá es inocente? Voy a ir directo al grano. Mi mamá tenía planes para matarme. Documentó cómo planeaba matarme. Sin embargo, los planes de mi mamá cambiaron cuando me vio. Vio su oportunidad y la aprovechó. Primero, encontramos un dispositivo de rastreo en el auto, nos habían estado siguiendo todo el tiempo. También descubrimos quién le estaba dando a mi mamá fotos de nuestros hijos. Nos mudamos y nos compramos una casa bonita. Es lo suficientemente grande para muchos niños, con un patio abierto y espacioso para que podamos conseguir ese maldito ganso que mi hija quiere. Incluso nos compramos un nuevo auto. Intentamos escapar, realmente lo hicimos, pero ella todavía nos encontró. Estábamos saliendo de una heladería. Pensé que mi esposo estaba jugando, pero estaba tratando de protegernos porque vio a mi mamá primero. Lo abracé mientras se desangraba lentamente. Mi esposo todavía trataba de sonreír, pero podía ver el dolor en sus ojos. Todo esto sucedió frente a 3 niños, incluyendo a nuestro hijo de 4 años. Mi esposo tendrá una recuperación lenta, dolorosa y difícil. Estoy llorando mientras escribo esto porque mi esposo es el amor de mi vida. Si no fuera por Ro, probablemente estaría muerta ahora. Tenemos una hija de 4 años y acabamos de tener 2 bebés más hace un par de meses.
Azalea es lo mejor que me ha pasado y no puedo hacer esto sin él. Su familia me está acosando. Mi esposo tiene muchos hermanos y nunca me di cuenta de lo tóxicos que eran hacia mí en incidentes recientes. Pensé que habían dejado de hacer comentarios malvados, pero al parecer, se callaron al respecto. Solo unos pocos de los hermanos de mi esposo realmente me quieren y he dividido a la familia. Arruiné una familia y destruí la mía, todo porque dejé que esa mujer volviera a mi vida. Y ella estaba tratando de matarme. Mientras la arrestaban, mi madre dijo, intenté matar a esa perra, pero ese pedófilo se interpuso en el camino, y al niño que resultó herido en el fuego cruzado, lo siento. Mi madre no se salió con la suya esta vez, ya que está actualmente encarcelada. Espero que esa mujer sufra por lo que me hizo, a mi familia y, honestamente, tengo una pregunta. ¿Creen que mi madre es inocente? Mi madre fue física, emocional y, según mi terapeuta, incestuosa conmigo cuando era niña. Y después de todo eso, algunos de ustedes todavía afirman que mi madre es inocente y que mi esposo es el problema. ¿Qué pasa ahora? Traje a esa mujer cerca de mi hija y lo lamento enormemente. Iba a hablar sobre cómo conocí a mi esposo y cómo todo comenzó desde cero hasta tener 3 hijos. No estoy lista para admitir que soy más como mi madre de lo que me gustaría creer. Sin embargo, diría que mi esposo y yo sabemos que no vamos a envejecer juntos, pero estamos orgullosos de la familia que hemos construido. Estoy muy agradecida con mi Flor, mi esposo, porque gracias a él pude ir a rehabilitación y arreglar mi vida. Así que, dicho esto, váyanse al infierno por decirme que mi esposo va a empezar a golpearme y a nuestros hijos y a abusar de ellos. Coman mierda. Si realmente fuera víctima de mi esposo, ¿creen que insultarme me haría haber sentido? Algunos de ustedes se pusieron muy malvados. Si ese es el modo en que tratan a las supuestas víctimas, odio pensar cómo tratan a las reales. Maldita sea. Las personas que no me creen y probablemente aún no me creen después de leer esta mierda, honestamente, no les culpo, no me creería a mí misma si no estuviera sucediendo directamente conmigo. Y para las personas que han estado revisando cómo estoy en mensajes directos, estoy extremadamente agradecida. Gracias por su amabilidad. En algunas noticias más felices, mi sobrino fue adoptado por el hermano mayor de mi esposo, así que mi hermana de 15 años no tiene que preocuparse por la carga de un hijo. Ver a mi cuñado de 45 años interactuar con un bebé es muy divertido para mí, como si tuvieras a este lookalike de Wednesday Addams y a este bebé pelirrojo y feliz. Mi esposo está tratando de recuperarse. Ha sido un deportista muy bueno al respecto de haber sido disparado por mi madre, por cierto. Sigue cantando, y Got Shot, de The Boondocks. Voy a dormir ahora. Tengo que tomar una siesta porque mi cuerpo se siente como basura. Edición, lo siento si estabas confundido con esto, lo escribí mientras estaba emocional y a veces tengo problemas para encontrar las palabras correctas para usar. Debería haber mencionado que debes leer mi publicación anterior antes de esta, pero no lo hice. Lo siento. Actualización 7. La vez que me enfrenté a mi mamá y el resultado fue un brazo roto, así que no iba a compartir la historia, pero mi terapeuta me dijo que compartir mis historias me ayudaría. Por lo general, comparto este tipo de historias con mi cuñado, pero ya le pongo demasiado estrés. Así que tú, Reddit, recibes esta mierda jodida. Además, algunas personas piden más historias desquiciadas sobre mi infancia, así que aquí tienes. Esta historia está en pedazos en mi mente, ya que intenté bloquear gran parte del abuso que mi madre me hizo. Puedes revisar mi historial de publicaciones si quieres ver más historias desquiciadas sobre mi madre. Creo que tenía unos 9 años cuando me diagnosticaron autismo. Mi madre no estaba feliz, porque no quería una retrasada como hija, en sus propias palabras. Sin embargo, mi madre utilizó mi autismo como una forma de jactarse. ¿Tu hijo toca el piano? Bueno, mi hija tiene autismo y sabe tocar el violín y el piano. ¿Tu hijo le gusta la pesca? Bueno, mi hija tiene autismo y acaba de pescar una lubina de boca grande, y cosas así. Pero mi madre es una mala persona, así que me trató como mierda de perro. Cuando había gente alrededor, estaba orgullosa de mí, pero cuando estábamos en privado, yo era solo esa retrasada que no llegaría a nada. Un día bajé a la cocina y mi madre y sus amigas estaban allí. Les dije hola a las mujeres y una de ellas tenía un nombre que no podía pronunciar, así que cuando le dije hola, me tropecé con su nombre. Y ese incidente desencadenó una cadena de abuso. Imagina a 4 mujeres de 20 años burlándose de un niño en su cara. Y tartamudeé y lloré, porque eso me dolió, y una de ellas le preguntó a mi madre cómo diablos había tenido una hija retrasada y mi madre dijo que no lo sabía, debe ser el ADN de su padre. Estaba cansada de mi madre, así que cuando empezó a burlarse de mí con sus amigas, me enfadé y lancé mi vaso contra ella, pero desafortunadamente, mi vaso falló. Simplemente pasó por encima de su cabeza. Las mujeres se quedaron en silencio, me miraron y yo las miré llorando, enfadada como el demonio. Como si estuviera haciendo el puño de Arthur. Los señores de las MIM saben qué es eso. Estaba tan enfadada. Luego mi madre me agarró por el cuello y me dio una bofetada. Luego me golpeó de nuevo, gritándome con la basura horrible de siempre que me llamaba. Luego, mi madre me agarró del cabello y me arrastró escaleras arriba,
para que pudiera golpearme adecuadamente sin testigos. Los golpes se convirtieron en puñetazos y me pateó en el estómago cuando estaba en el suelo. Cuando dejó de golpearme, mi madre se lavó la sangre de las manos y regresó abajo para divertirse con sus amigas. Mientras tanto, estoy en el suelo, llorando de dolor. Horas más tarde, estaba en un dolor excruciante y se necesitó que uno de nuestros jardineros y mi niñera se dieran cuenta de que algo estaba seriamente mal conmigo. Convencieron a mi madre de que me llevara al hospital y descubrimos que tenía un brazo roto y creo que también tenía las costillas magulladas. Mi propia madre me rompió el brazo. Mi madre le dijo a todos que me caí del balcón y yo estuve de acuerdo con ella en que me caí del balcón. Mi niñera y el jardinero sabían que mi madre me había hecho algo, vieron cómo mi madre me trataba, pero realmente no podían hacer nada, ya que mi niñera solo tenía una visa de trabajo y estoy bastante segura de que el jardinero era ilegal. Además, mi madre ya había hecho que algunos de los trabajadores de la casa fueran arrestados por agresión sexual, incluso utilizó a mi prima para decir algo como, una de las sirvientas me tocó en mi zona no. Todo lo que mi madre tiene que hacer es poner una cara de perro y llorar a moco tendido y listo. La gente le cree porque es una manipuladora masiva, así que meterse con mi madre te costaría la vida. Y probablemente estás preguntando por qué los amigos de mi madre no hicieron nada para tratar de ayudar. No lo sé, no creo que supieran lo mal que mi madre me golpeaba. Tal vez no lo sabían, tal vez tenían miedo de ella, tal vez no les importaba. Todo lo que sé es que dejé que esa mujer estuviera cerca de mi hijo y nunca me perdonaré a mí misma. Algunas cosas de mi infancia me han acompañado hasta este día, un miedo a las mujeres, lo que es divertido porque soy bisexual, y un miedo a mi madre. Estoy en terapia, voy a mejorar, pero tomará algún tiempo hasta que esté mejor. Tal vez hasta que esa bruja muera, probablemente me sienta mejor entonces. Voy a orinar en su tumba cuando muera. El abuso morirá conmigo, me niego a dejar que mis hijos sufran la misma infancia que yo. Mis hermanos no sufrieron la misma infancia que yo, acepté el abuso a propósito para que ellos no sufrieran. Después de un tiempo, mi madre dejó de golpearme, porque se dio cuenta de que no me iba a quedar callada y que iba a devolver los golpes. Por suerte, mi madre está actualmente encarcelada por intentar matarme, así que sí. Y para las personas que todavía dicen que mi esposo es el problema, saben que si mi esposo tuviera la misma edad que yo, mi madre seguiría siendo una perra psicópata, ¿verdad? Mirando mi pasado, no es de extrañar que Valium y yo fuéramos amigos íntimos. Actualización 8. Devin, mi ex que me engañó con mi madre y contrajo gonorrea de ella. Mi ex, Devin, está enojado porque sigo contando a la gente que mi madre le dio gonorrea y quiere que pare. Así que voy a contar la historia de cómo mi ex Devin contrajo gonorrea. En 2014, mi madre me obligó a tomar clases de ballet. Me odiaba, ya que no era el tipo de bailarina, así que me peleé con mi madre, pero al final, terminé rindiéndome y fui de todos modos. Y así fue como conocí a Devin. Era el bailarín más hermoso que había visto, se llevaba con gracia, su sonrisa era intoxicante y todos querían un pedazo de Devin, pero solo tenía ojos para mí. No tardó mucho en que empezáramos a salir. Él tenía 16 años y yo 14. Estaba enamorada de Devin. Se suponía que era mi caballero andante, sin embargo, Devin era solo un cobarde envuelto en papel de aluminio. Unos 5 meses después de que empezamos a salir, Devin y yo fuimos a una fiesta. A mitad de la fiesta, perdí a Devin, así que fui a buscarlo. Lo encontré recibiendo una felación de otra chica. Simplemente me alejé. Estaba tratando de caminar hacia casa cuando la zorra se acercó, diciéndome que subiera a su coche. No quería. Le dije a Devin que se fuera a la mierda. Preferiría caminar hacia casa en la oscuridad que lidiar con su trasero de perro. No recuerdo cómo Devin me convenció de subir a su coche, pero cuando lo hice, solo quería saber por qué. ¿Por qué me engañó? Ese hijo de perra trató de manipularme, nada de eso había sucedido, no sabía de qué estaba hablando, no vi nada, no fue lo que parecía, estaba inventando cosas. No iba a creer esa mierda, porque sé lo que vi. Luego, Devin apagó los faros de su coche y simplemente aceleró por el camino de tierra sin luces de la calle, y simplemente gritó que iba a matarnos a ambos y que cuando alguien encontrara nuestros cuerpos, simplemente asumirían que fue un accidente. Luego, Devin detuvo el coche y me dijo que si mencionaba a esa chica una vez más, no terminaría bien para mí. Devin me llevó a casa después de eso. Debería haberlo dejado después de eso, pero tenía tanto miedo de él. No tardó mucho en que empezara el abuso físico y emocional. Salir con Devin era como salir con mi madre, me gritaba, lloraba y golpeaba su pie cuando no hacía lo que él quería que hiciera. Me golpeaba, una y otra vez. Me presionaba para tener sexo, me obligaba a hacer polvo de ángel. Me amenazaba con matarse cuando me negaba a hablar con él. Salimos durante un año y en ese año experimenté el infierno. No le dije a la gente lo que estaba sucediendo, porque tenía miedo de que nadie me creyera. Ahora, sobre el título, tenía práctica de tenis, pero a mitad de la práctica empecé a sentirme mal, así que llamé a mi padrastro para que me recogiera y me llevara a casa. Antes de que entráramos en la entrada de la casa, estaba el coche de Devin. No era nada sorprendente,
ya que a veces Devin simplemente estaba en la casa esperándome. Luego, cuando entrábamos en la casa, los escuchamos. Mi madre y Devin no eran silenciosos. Mi padrastro sacó su teléfono para grabar y luego subimos y caminamos hacia Devin, que estaba con mi madre. Había mucho gritando, amenazas y llanto. Mi padrastro y yo fuimos al coche y luego condujimos a un estacionamiento y simplemente lloramos, mientras nuestros teléfonos sonaban sin parar. Mi padrastro luego envió el video de mi madre y Devin a los padres de Devin. Mis ex-suegros pidieron una reunión, intercambiaron información y mi padrastro les dijo que los vería en la corte. Los padres de Devin trataron de hacer parecer que Devin era la víctima. 1. La edad de consentimiento legal en mi ciudad natal es 16 y él tenía 17 en ese momento. 2. No, eso no es cierto. Si ves el video, Devin estaba tratando de quitarle el teléfono de la mano a mi padrastro y cuando empecé a llorar preguntándole cómo podía hacerme esto, Devin empezó a decirme que dejara de llorar porque de todos modos no era tan buena en el sexo. Mi padrastro y yo regresamos a la casa, yo simplemente fui a mi habitación mientras él fue a empacar sus cosas para irse. Mi madre vino a mi habitación y yo estaba llorando, porque, aunque Devin era un desecho, todavía era mi novio. Mi madre empezó a burlarse de mí por llorar, no es mi culpa que tu novio me quisiera, bujú, deja de llorar, tal vez si te pusieras más maquillaje podrías mantener a un hombre, luego siguió diciendo como Devin la complació también, que él sabe cómo hacerla venir como un hombre de verdad y, a diferencia de mi padrastro, él sabe dónde está el clítoris, que Devin siempre le decía que ella era más apretada que yo. Mientras tanto, Devin estaba tratando de llamarme. Y todo. La forma en que Devin se disculpó fue culparme, lo siento, tuviste que ver eso, pero si pasas más tiempo conmigo, no habría estado buscando a otras mujeres. Tu madre estaba allí para mí y me cuidó, tú me abandonas cuando más te necesito. Bla bla bla, culpar a la víctima, como si fuera una perra. Te di mi corazón y mi alma. Puse mis necesidades en el fondo por las tuyas. ¿Qué demonios quieres que haga? Luego Devin cambió de táctica, tratando de convencerme de que no entendí la situación, como si fuera un hijo de perra. Te pillé follando a mi madre. Eres un bastardo hipócrita, así que avanzando rápidamente hasta la época en que fui a la escuela, no hablaba con mi madre ni con Devin en ese momento. Entonces, la hermana de Devin difundió la noticia en la escuela de que Devin había tenido sexo con mi madre. Ahora, tenía miedo de decirle a la gente que Devin me estaba abusando porque sabía que nadie me creería, porque Devin tenía una reputación de chico bueno. Solo unas pocas personas habían visto lo horrible que Devin era en realidad. Sin embargo, Devin dejó caer su máscara y me golpeó frente a todo el cuerpo estudiantil. Lo divertido sobre Devin golpeándome es el hecho de que nadie creía que él había tenido sexo con mi madre. Nadie creía eso hasta que me golpeó y empezó a gritar que yo había arruinado su reputación. Solo tenía que mantener su maldita boca cerrada. Nos separaron y tuve que explicarle al director y a nuestra consejera que eso no fue la primera vez que Devin me había golpeado. Ese chico hizo muchas cosas peores que solo golpearme. ¿Quieres escuchar algo realmente enfermizo? Antes de mí, Devin estaba en una relación con una chica y le hizo lo mismo que me hizo a ella. Ella se lo contó a la gente y nadie le creyó porque, como dije arriba, Devin era un chico bueno, en los ojos de todos. La aislaron hasta el punto en que tuvo que mudarse. Nadie le creyó, hasta que Devin me abofeteó y no ayudó que Devin lanzara una pataleta. Se suspendió porque rompió cosas en su pataleta. Después de eso, muchas personas se adelantaron y hablaron sobre cómo Devin era secretamente un desecho. Los padres de Devin le dieron a mi padrastro algo de dinero para mantenerlo fuera de la corte y luego se mudaron debido a la vergüenza. Y mi padrastro y mi madre se divorciaron porque Devin no era la única persona con la que mi madre me estaba engañando. Por cierto, mi madre nunca dejó de ver a Devin. Esa zorra lo llevó en viajes elaborados, fueron a Hawái, Disneylandia y, maldita sea, Texas. Devin y mi madre eran una pareja hecha en el infierno, pero, el karma prevalece. Devin sufrió una lesión en la pierna y ya no puede hacer ballet, además se puso gordo, mi madre lo dejó, sus padres lo abandonaron, y la última vez que supe, trabaja en una tienda de autos y vive con su hermana. Y para rematar todo eso, mi madre le dio gonorrea. ¿Cómo está tu pierna? Sé que estás leyendo esto, pedazo de mierda. Es una lástima, ¿no? Intentaste hacer lo mejor para vivir una buena vida, pero al final estás endeudado, gordo como el demonio y no vales nada. Pero yo, estoy enamorada, felizmente casada con un tipo que me trata como una reina y tiene 3 bebés. Come la parte más sucia de mi culo, Devin. Edición, Devin vio esta publicación. Lo repito, Devin vio esta publicación. Devin está en la audiencia, gente. Estén atentos. Edición 2, U/Saltifenbot no es Devin, dejen a esa persona en paz. Debería haberlo dicho antes. Esa no es Devin. Nunca me di cuenta de que algunos de ustedes estaban atacando al pobre tipo. Déjenlo en paz. Y no, esa no es mi cuenta real, es solo un usuario de Reddit que comentó en una publicación. Déjenlo en paz, no soy yo y no es Devin. Déjenlo en paz. Actualización 9.
A pesar de que ya casi han pasado 8 años, Devin no ha cambiado. Quiero publicar una actualización de mi historia aquí. Finalmente, el enlace está funcionando de nuevo para mí. No sé qué demonios pasó, mi historia ha sido leída por Bru. Bueno, la hermana de Devin aparentemente está suscrita a Reddit Bru y ella, siendo una mala persona, compartió el vídeo con Devin y él se descontroló. Devin rompió cosas y cuando su hermana se rió de él, Devin la golpeó y le robó su computadora portátil para contactarme a través de Discord. Este es el mensaje de texto que recibí de él. Simplemente no sé dónde publicarlos, así que voy a copiar desde Discord hasta aquí. Addison, entiendo que lo que te hice fue doloroso, pero ya casi han pasado 8 años. Tu pequeña publicación en Reddit se pasó de la raya y ahora está en todas partes en YouTube. ¿Te sientes bien sabiendo que me humillaste? Te lo estoy pidiendo. Te lo estoy rogando, Addison, por favor elimina la publicación antes de que mi trabajo la vea. Nunca te disculpaste conmigo, Devin. Esta es la primera vez que reconoces lo que me hiciste. No me importa que casi hayan pasado 8 años, no me importa porque nunca me dijiste, lo siento, Addison, por básicamente abusarte, drogarte, forzarte a hacer drogas, follar con tu mamá, nunca. Y cuando lo hiciste, dijiste, lo siento, pero, y luego me culpaste. Esperas que lo supere, esperas que, lo deje ir, me afectaste hasta el punto de que me tomó años confiar en otra persona. Lo que tu hermana me ha contado, es que no has cambiado y la pequeña pataleta que tiraste cuando tu hermana se rió de ti, muestra que aunque han pasado casi 8 años, realmente no has cambiado. Chúpame la polla y traga lo que viene después, tú, con tus pantalones cortos color caqui, con tus rodillas de color marrón, pequeña perra. Sí, me da gran placer humillarte. ¿Sabes cuántos Devin trabajan en una tienda de autos? A menos que hayas estado presumiendo de follar con las mamás de la gente, dudo que la gente pueda unir los puntos. Deberías tener suerte de que tu hermana solo te echó, si fuera ella, habría llamado a la policía por golpearme y destruir mis cosas. Vete a follar, Devin, eres una de las razones por las que estoy en terapia. Tal vez algún día te perdonaré, pero ambos sabemos muy bien que no será mañana. Además, algunas personas creen que mi madre violó a Devin ya que él tenía 17 años y no podía dar su consentimiento para mi madre. Sí, eso es una tontería, Devin era un depredador. Tenía 17 años, por lo que cuando comenzó su pequeño romance, estaba por encima de la edad de consentimiento en mi ciudad natal. No estoy diciendo que lo que hicieron estuviera bien, estoy diciendo que Devin sabía lo que estaba haciendo. Devin era un depredador, sabía muy bien lo que estaba haciendo. Sabía cuándo callar y cuándo hablar. Sabía a quién acosar y con quién hacerse amigo. Sabía a quién abusar y con quién ser amigo. Se aprovechaba de los débiles y se hacía amigo de los fuertes. Devin era un depredador, no una víctima de mi madre. Solo porque era joven no significa que no pudiera dar su consentimiento. No mencioné esto en mi última publicación, pero Devin solía enviarme vídeos de él haciendo cosas sexuales con otras personas solo para molestarme. Y mi madre no fue la única persona con la que Devin me engañaba, solo fue la persona que no sabía. Devin sabía lo que estaba haciendo, pero debería agradecerte, Devin, ya que eres la razón por la que soy la mujer que soy hoy. Hola, amigos de Reddit escrito. Espero que hayan disfrutado de este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más contenido de calidad. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.